La Biblia, 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de 1500 años. Un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. El rompecabezas más maravilloso jamás creado. Unir sus piezas para descubrir su mensaje es la clave para darle fe, esperanza y amor a millones de personas sedientas a través de la historia. Si tú eres una de ellas, bienvenido a la aventura. Esto es un rompecabezas divino, la Biblia en 66 piezas. Solo por Descubre la Biblia. La Biblia en 66 piezas, un rompecabezas divino. Texto introductorio a esta serie. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El día de hoy tenemos la pieza número 34 de este rompecabezas divino y vamos a estudiar la profecía de Nahum. Profeta Nahum, o en hebreo Nahum, que significa reposado. Y el texto introductorio para esta pieza 34 del rompecabezas es Nahum capítulo 1, versículo 2 y 3. Leo de la Reina Valera contemporánea. Dice así: El Señor es un Dios celoso y vengador. El Señor de la venganza es el Señor de la venganza y de la ira. El Señor se venga de sus adversarios y mantiene su enojo contra sus enemigos. El Señor es lento para la ira y su poder es impresionante. El Señor no tiene por inocente al culpable. ¿Se dan cuenta? También Nahum decía impresionante. Mi palabra favorita. El Señor es lento para la ira y su poder es impresionante. El Señor no tiene por inocente al culpable. Estoy leyendo textualmente de la versión Reina Valera contemporánea, capítulo 1, versículo 2 y 3 del profeta Nahum. Autor de esta profecía, profeta Nahum o Nahum, que ya dijimos que significa reposado, fecha en que se escribió alrededor del año 663, entre el año 663 y 612, pero esta fecha no nos dice nada, a menos que sepamos qué estaba pasando en Israel en esta época. ¿Qué estaba pasando en Israel entre el año 663 y 612 a.C.? El simplemente saber qué estaba sucediendo nos va a ayudar a ubicarnos en el contexto histórico y a entender mucho mejor el mensaje de cada uno de los profetas. En este caso, 663 a 612 a.C., que había sucedido ya un acontecimiento crucial para la historia de Israel y muy en particular la historia de Nínive, la historia del imperio asirio, a quien ya previamente Dios les había enviado a Jonás. Dios les había enviado a Jonás, Jonás no quería ir y a pesar de todo terminó yendo, les anuncia juicio, destrucción, se arrepienten y Jonás no les quería compartir, no les quería predicar porque él sabía que Dios ya había anunciado que utilizaría al pueblo asirio para juzgar a la nación de Israel. Así que muy probablemente por eso Jonás se fue justo al otro lado, no quería que Dios siguiera dándole vida a este imperio, a esta nación, y se arrepintieron ante la predicación de Jonás, pero unos años después, aquí en la época de Nahum, ya había pasado el juicio, ya había sucedido que Asiria fue una vara justiciera en la mano del Señor para disciplinar a sus hijos, los hijos de Israel. Así que esta época de la que estamos hablando es una época posterior a la conquista asiria a las tribus del norte. El Dios de Israel tuvo misericordia de Asiria,
tuvo compasión de ellos, pero ellos no tuvieron compasión de los israelitas en el norte, fueron muy, muy crueles, muy sanguinarios, dispersaron a las ovejas de Israel, las llevaron al mundo entero, todo era parte de un plan divino, y unos años después se llenaron de orgullo, de arrogancia, y se arrepintieron de su arrepentimiento. Así que Jonás les predica arrepentimiento, se arrepienten. Unos años después, ellos el Señor los exalta, el Señor empieza a prosperarles, a darles poder. Cuando se hacen poderosos, Dios los utiliza como una vara para disciplinar a sus ovejas, y años después se llenan de orgullo, se llenan de arrogancia, se les olvida que simplemente eran una vara para disciplinar al pueblo de Israel, se llenaron de jactancia, se llenaron de orgullo, y aquí el profeta Nahum les anuncia el juicio y la destrucción final. Y bueno, pues vamos a dividir esta profecía de 3 capítulos, son solo 3 capítulos, la vamos a dividir en 2 secciones. Capítulo 1 nos habla de la justicia divina por arrepentimiento del arrepentimiento. Se arrepintieron de su arrepentimiento. Y capítulos 2 y 3, destrucción de Nínive y restauración de Israel. Al final, Dios tiene un pacto con Israel y Él permanece fiel aunque seamos infieles, y Él restauraría a Israel, pero destruiría a los enemigos de Israel. Y vámonos a los detalles esenciales de la primera sección, capítulo 1, justicia divina por arrepentimiento del arrepentimiento. Les voy a leer el capítulo 1, versículo 1 al 3, de la versión Reina Valera contemporánea. Les leo textualmente, versículo 1 al 3, capítulo 1. Dice: profecía acerca de Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. El Señor es un Dios celoso y vengador. Es el Señor de la venganza y de la ira. El Señor se venga de sus adversarios y mantiene su enojo contra sus enemigos. El Señor es lento para la ira y su poder es impresionante. El Señor no tiene por inocente al culpable. Y es un pasaje que podría ser controversial para algunas personas que tienen una idea de Dios como de todo amor, toda compasión. ¿Y por qué aquí habla de venganza? ¿Por qué si Él nos dice que no nos venguemos? ¿Por qué dice aquí que Él es el Señor de la venganza y de la ira? El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, nos dice que nosotros no nos venguemos, nosotros no procuremos establecer la justicia, que dejemos al Señor el juicio. Él dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. Pero ¿en qué sentido se habla de una venganza? Y esta venganza tiene que ver con el atributo de justicia divina. La justicia divina, si realmente existe justicia en el mundo, la justicia es la cualidad o la virtud de dar a cada quien lo que se merece, lo que le corresponde. Si Dios no diera el pago, si Dios no restituyera, si Dios no compensara, entonces no sería justo. Entonces es una venganza diferente a la que el ser humano implementa en ocasiones, ya que la justicia divina o la venganza divina tiene que ver con una justicia perfecta, con esa virtud, ese atributo de la que hablamos, de darle a cada quien lo que le corresponde. Por eso está escrito ojo por ojo, diente por diente. Ese mandamiento no es para promover la venganza. Ese mandamiento no es para promover que nos venguemos de nuestros enemigos, ojo por ojo, diente por diente. Ese mandamiento tiene que ver con ser justos, con ser equitativos, con compensar de manera equitativa, de manera justa. Si alguien me golpea y me pone un ojo morado, yo no voy a actuar en ira, en enojo, y voy a dejar los 2 ojos morados, ¿no? Entonces el ojo por ojo y diente por diente tiene que ver con restituir de manera justa. Si fue un ojo, bueno, pues hay que pagar con un ojo. Si fue un diente, hay que pagar con un diente, no con toda la dentadura. Entonces esa es la gran diferencia entre la ira del hombre, que generalmente es con el deseo de dañar, de destruir, de hacer sentir mucho peor de lo que nos sentimos al que nos hizo daño. La justicia de Dios es perfecta. La justicia de Dios no es con el afán de destruir, sino simplemente de restituir. Así que, bueno, por eso dice: el Señor es lento para la ira y su poder es impresionante. El Señor no tiene por inocente al culpable. Ahí está
el resumen del porqué de la venganza divina. El Señor no tiene por inocente al culpable. El que la hace la paga, el que siembra cosecha, eso es justicia divina. Y si eso es justicia perfecta, justicia divina, pues debemos estar sumamente alegres y agradecidos, porque en nuestro caso, en el caso de aquellos que hemos sido redimidos, pues no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. En el caso de las naciones que no tienen ningún pacto con Dios, bueno, van a recibir todo el peso de sus pecados. Pero en el caso de Israel, y eso es lo que hace diferente a Israel del resto de las naciones, es que Dios permanece fiel aunque seamos infieles, y en base a su pacto que hizo con nuestros antepasados Abraham, Isaac y Jacob, pues Él, a pesar de que todos somos culpables, Él cargó el pecado de todos nosotros en su Hijo Yeshua, en nuestro Salvador Jesucristo. Así que, bueno, este es el capítulo 1, esto es lo que anuncia en el capítulo 1 el profeta Nahum, de que el Señor va a traer su juicio, que nadie se va a escapar de ese juicio. Y en la segunda sección, capítulos 2 y 3, nos habla de la destrucción de Nínive y restauración de Israel. Es decir, Dios hace diferencia. Dios hace diferencia entre Israel y el resto de las naciones, ya que Israel es el pueblo del pacto. Y vamos a leer el capítulo 1, versículo 15 al capítulo 2, versículo 2. Dice, miren, ya viene sobre los montes el mensajero que trae noticias de paz. Fíjense, en este contexto de juicio, en este contexto de destrucción, se anuncia que ya viene sobre los montes el mensajero que trae noticias de paz. El profeta Isaías ya había dicho cuán hermosos son los pies sobre los montes de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian a Sión tu Dios reina. ¿Y quién es el mensajero de mensajeros? ¿Quién es el que va sobre los montes, sobre los collados, sobre las montañas, recorriendo el mundo entero, llevando el evangelio de la paz, las noticias de paz? ¿Quién será este que lleva el mensaje de paz a todas las naciones? Pues obviamente que es nuestro Salvador Yeshua, el buen pastor. Él es el que lleva la buena nueva a todas las naciones. Y este es el anuncio de Nahum, el profeta que habla del reposo. Dice, miren, ya viene sobre los montes el mensajero que trae noticias de paz. Celebra tus fiestas, Judá, cumple tus promesas. Nunca más te invadirán los malvados. Han sido destruidos por completo. Este es el anuncio de la vindicación, la restauración final de la casa de Judá, de la casa de Israel, y el juicio a todos los enemigos de Israel. Y dice, Nínive, capítulo 2, verso 1, Nínive, el destructor marcha contra ti, monta tu guardia en la fortaleza, vigila el camino, cíñete la espada, reúne tus fuerzas, porque el Señor va a restaurar el orgullo de Jacob, el orgullo de Israel, como era antes de que lo saquearan y lo dejaran como vid sin ramas. El rey de Asiria, Sennacherib, con arrogancia, con orgullo, amenazó a Ezequías después de haber destruido a las tribus del norte, y con jactancia, con arrogancia, dijo que así como había destruido a las tribus del norte, también destruiría a la casa de Judá. Y fue por la misericordia de Dios que dejó un remanente en Judá, y fue por ese pacto que él había establecido, y por no por dejar un memorial, por dejar una lámpara encendida al rey David y ser fiel al pacto que hizo con David, que a su descendiente, el rey Ezequías en Judá, cuando el rey Ezequías se humilló y le enseñó al Señor la carta de amenaza del rey de Asiria, el Señor le dijo que lo redimiría, no con carros, no con caballos, que esperara en él y que él le mostraría su salvación. Ya también lo había dicho a través del profeta Oseas, que las 10 tribus de Israel serían dispersadas entre las naciones, pero que él guardaría a la casa de Judá, no con ejército, no con guerra, no con espada, sino que un simple angelito en una noche acabó con el ejército arrogante de Asiria y de Sennacherib. En una sola noche mató a 185,000 soldados. Y es exactamente lo que está anunciando aquí el profeta Nahum. Nínive, el destructor marcha contra ti, monta tu guardia en la fortaleza, vigila el camino, cíñete la espada, reúne tus fuerzas, porque el Señor va a restaurar el orgullo de Jacob. Ese orgullo que fue pisoteado, fue humillado por Asiria,
aquí anuncia Nahum que el Señor lo va a restaurar, como era antes de que lo saquearan y lo dejaran como vid sin ramas. Y en el capítulo 3, versículo 19, les leo de la versión Dios habla hoy, dice: no hay remedio para tu herida, tu llaga es incurable, hablándole a Asiria. No hay remedio para tu herida, tu llaga es incurable. Todos los que oyen de tu desgracia aplauden de alegría, pues ¿quién no sufrió tu maldad sin fin? Y es el anuncio definitivo, contundente, de que el que toca a Israel toca a la niña del ojo del Eterno. Y aquí dice: hasta aquí llegaste, Asiria, hasta aquí llegaste. No hay remedio para tu herida, tu llaga es incurable. Todos los que oyen de tu desgracia aplauden de alegría, pues ¿quién no sufrió tu maldad sin fin? Una profecía breve, corta, contundente, que muestra la gravedad de el orgullo, la arrogancia, el no entender que todas las naciones están sujetas al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y qué podemos aprender de esta profecía? ¿Cuál será nuestra oración por la revelación de esta pieza número 34 del rompecabezas? Bueno, para la revelación de esta pieza del rompecabezas, acompáñenme a Romanos capítulo 10, versículo 8 al 15, que dice lo siguiente. Les leo de la versión Reina Valera 1960, dice: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Qué significa esto? ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Aquí el apóstol Pablo simplemente está citando lo que ya previamente Moisés había escrito en Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, Moisés había escrito que cerca estaba la palabra en nuestra boca y en nuestro corazón. ¿Por qué dice eso? Porque en la antigüedad, para escuchar los textos sagrados, para escuchar la palabra de Dios a través de Moisés, bueno, pues Moisés lo dejó escrito ese legado de fe, ese legado de revelación del Dios eterno, y la manera en que el pueblo de Israel escucharía sería a través de la lectura pública. Así que cuando el que leía el texto sagrado, cuando aquel que leyera el texto de Moisés, cuando él con su boca lo repitiera, entonces las personas que iban a escuchar pues iban a considerar esas palabras y las iban a poner en su corazón. Dios mismo haría la circuncisión en el corazón y Dios mismo a través de la lectura de la Escritura circuncidaría el corazón de todos aquellos que escuchen. Y por eso el apóstol Pablo cita esa práctica antigua diciendo: más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Lo que el apóstol Pablo dice es: cuando tú escuches la lectura pública de esta palabra, y que es exactamente lo que estamos haciendo, obviamente un poquito más moderno, ¿quién iba a decir que algún día íbamos a estar utilizando los medios tecnológicos para difundir ese mismo mensaje que fue predicado en Sinaí y que ahora a través de la tecnología está siendo predicado a todas las naciones? Y tú, al escuchar la lectura de estos textos, entonces el Espíritu de Dios va a grabar estas palabras en tu corazón. Y es justamente lo que está anunciando el apóstol Pablo y que tú y yo estamos cumpliendo. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Yeshua es el Señor, si confiesas con tu boca que Yeshua, el hijo de David, Yeshua de Nazaret, Yeshua el Salvador, Yeshua el niño de Belén que recibió el nombre de Yeshua porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Si tú reconoces que él es Adonai, que él es el Eterno, que él es la manifestación visible de Dios, que él es la imagen del Dios verdadero, que él es la palabra hecha carne, si tú lo confiesas con tu boca, si lo crees en tu corazón, si como evidencia de que él es quien dijo ser, te convences, y es muy fácil hacerlo, mirando todas las evidencias,
te dejo de tarea que veas la película La Resurrección de Cristo, que veas la película El Caso Cristo, esas películas que te hacen pensar que es imposible que una historia como esa haya llegado hasta nuestros días y que mártires a lo largo de la historia hayan estado dispuestos a dar su vida por predicar la buena nueva de que Yeshua resucitó. Así que si confiesas con tu boca que Él es el Señor, Él es en griego Kurios, hebreo Adonai, Él es el eterno, Él es el creador, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En eso consiste, en estar haciendo la lectura, y al estar haciendo la lectura, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y mientras estás leyendo, y mientras estás meditando, pues vas a llegar a la conclusión que definitivamente Él es quien dijo ser, el Hijo de Dios. Y bueno, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Una vez más, dentro de este contexto de la lectura pública de las Escrituras, ¿qué significa porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo? Bueno, pues mientras tú estás leyendo e invocando el nombre del Señor, pues las Escrituras te van a llevar a la salvación. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hoy tú y yo estamos cumpliendo la profecía de Nahum. Hoy tú has escuchado el reposo de saber que a pesar de nuestras maldades, de nuestros pecados, a pesar de todas esas cosas, Dios en su misericordia nos redimió, nos salvó, no por buenas obras que nosotros hayamos hecho, sino por ese mensajero que fue enviado a las naciones para dar su vida por nosotros. Así que, bueno, si tú le invocas, si tú permaneces meditando, leyendo las palabras, haciéndolo en voz alta, anunciándolo ahora a las naciones con todas estas facilidades que tenemos a través de el internet, de las redes sociales, bueno, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, y veremos el juicio de las naciones y la diferencia que hace Dios entre las naciones y su pueblo Israel, a quien le entregó el pacto de su palabra. Y con esto cerramos el breve panorama de la profecía de Nahum, y vamos a cerrar con un texto a memorizar, que es el capítulo 1, versículo 15. Ya se oyen sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, y cumple tus votos. Los malvados han perecido por completo y nunca más volverán a conquistarte. Padre, te damos gracias por tu misericordia, Señor, porque como está escrito, todos hemos pecado, todos nos corrompimos, a una nos hicimos inútiles, igual que Asiria, igual que Babilonia, igual que Roma, igual que Grecia, igual que Egipto, todos somos iguales, Señor. Tú no haces acepción de personas, todos nos descarriamos como ovejas, pero Señor, por tu pacto que juraste a Abraham, a Isaac y a Jacob, tú nos enviaste un mensajero de buenas nuevas para darnos el mensaje de que a pesar de todos nuestros pecados, a pesar de que fuimos igual de infieles, de malvados, de arrogantes, de orgullosos que Asiria y que todas las demás naciones, a pesar de eso, Señor, por el pacto eterno y por la predestinación y elección que hiciste a tu pueblo Israel, tú anunciaste que un remanente sería salvo, Señor. Y cuando todo haya terminado y al leer esta profecía, es como si lo estuviéramos viendo, Señor. Es como si lo estuviéramos palpando. El juicio, la destrucción de todas las naciones que despojaron a tu pueblo y la restauración
de tu pueblo, Señor, porque tú eres un Dios de pactos y tú eres fiel aunque nosotros seamos infieles. Bendito sea tu nombre, bendito mensaje de salvación, de redención, de vida eterna y bendito mensajero que vino a salvarnos de nuestros pecados. Bendito sea su nombre. Yeshua, amén. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quisieras escuchar más grabaciones como esta, visita nuestra página web donde tenemos comentarios de todos los capítulos de la Biblia, www.descubrelabiblia.org. Te dejo con 2 canciones. La primera la compuso mi hija hace algunos años. La letra expresa mi oración de que la estrella de la mañana ilumine tu alma. Y la segunda la compuso un servidor, después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por la luz de esa estrella resplandeciente de la mañana. llevaste al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi
aceptó. Y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Quiero cantar.